Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides escribir al cajón de comentarios que aparecerá allá abajo o al correo que aparecerá en pantalla. Hoy traigo un tema de bastante importancia, ya que muchas personas, al igual que yo, en sus primeros años o en sus primeros días de conversión, escuchamos algo que es llamado el don de ciencia, ¿cierto? Entonces, es algo que se ha tergiversado mucho en la iglesia cristiana y pues hoy traigo la explicación y obviamente pues traigo un personaje llamado Moisés Bel, que es un hombre que se hace llamar profeta en el nombre del Señor y aparte de eso dice que tiene el don de ciencia y el don de profecía. Entonces yo quiero mostrar esto a la luz de las escrituras para que usted pueda identificar obviamente si este hombre es o no profeta del Señor y si tiene el don de ciencia o no. Entonces vamos a ver dónde están esos dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Ahí en el texto dice lo siguiente: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces, obviamente estos dos dones que aparecen ahí es dados para la edificación de la iglesia. Y pues hay muchas personas que creen tener este don, pero también hay muchas personas que están equivocadas con respecto a ese don, porque no entienden la naturaleza del don y con qué propósito es puesto en la iglesia. Entonces, a continuación voy a pasar a un mal llamado profeta llamado Moisés Bel, y este hombre va a profetizarle, uno, a Guillermo Maldonado y segundo, a la señora Wanda Rolón. Entonces, en la primera parte quiero pasar a este señor mostrando algo que me parece un poco absurdo, porque cada vez que cosas, ¿no? Cuando invitan a un hombre como este, a una iglesia de estas, estos profetas no van ni a corregir ni a reprender al hombre que los invita, ¿no? Siempre que sea el anfitrión, siempre lo van a favorecer. Entonces, a continuación, a Guillermo Maldonado le dice que le está diciendo que él ve en su visión de que Dios le va a regalar a través de alguien un carro, un vehículo, un Mercedes-Benz, ¿sí? Y también le dice algo que me parece a mí una herejía, que está en Isaías capítulo 11, versículo 1, que le menciona a él como el vástago de Israel. Entonces, una profecía que le es dado meramente en el Antiguo Testamento a Israel, mostrándoles que vendría un hombre, o sea, este hombre, que iba a ser el que iba a redimir a Israel. Sí, que de Israel iba a quedar un vástago, una pequeña rama, y que de esa rama iba nuevamente a surgir la nación de Israel, y que este vástago va a ser ¿quién? El Salvador, Jesucristo. O sea, este texto es meramente hablando acerca del Salvador. Entonces, el video va a continuación. Apóstol del Señor le manda a decir, Isaías 11:1, retoñará el vástago. Y no solo sobre ti, sobre todas las iglesias que están bajo tu manto. El Señor te dice, yo estoy contigo, nunca te he dejado. Estaba durmiendo y mientras me iba a dormir, lo vi a usted caminando en la iglesia sin gente. Y la presencia de Dios está aquí. Dice Dios, 3 llaves se van a liberar. Hay una que ya se liberó. Y esa llave es la de un carro. No conozco esto, pero dice Dios, yo estoy viendo Dallas, Texas. Y como Roshamanda Rabasaya. Y allí Dios tocó el corazón de un hombre que liberó la primera llave. Pero dice Dios, vienen 2 llaves que se desatan. Nero Shanderebosaya. Y yo puedo ver cuando ese hombre entró a la Mercedes, y veo cuando ese hombre Dios puso el corazón, le como Shanderebosaya, y como él honró, así Dios te honrará, y Dios honra a los que le honran, y todos los que te honraren, dice Dios, les voy a honrar. Aparte de eso, pues, en otro, de hecho, ahí mismo dice que él ve al Espíritu de Dios y que era el Paracletos y que se le presentó de una forma muy absurda. Dice que se le presentó en forma de un perro blanco con ojos azules. Entonces, este hombre está diciendo algo completamente absurdo. Entonces el video va bajo tu manto. El Señor te dice, yo estoy contigo, nunca te he dejado. Estaba durmiendo y mientras me iba a dormir, lo vi a usted caminando en la iglesia sin gente. Y la presencia de Dios está aquí. Vi un perro blanco y dije, Señor, ¿por qué veo un perro blanco con los ojos azules? Y Dios me dijo, es el Paracletos, el Espíritu Santo. Él es el que está contigo cuando entra, cuando sales. Y bendiga a Dios a todos los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, todos los ministros del Señor, del cuerpo de Cristo. Hago este video aquí su servidor, pastor y profeta Moisés Bel, para aclarar una situación sobre la palabra profética que le di al apóstol Guillermo Maldonado, refiriéndolo a un perro blanco. Por este medio quiero disculparme públicamente por un mal manejo de mis palabras en algo que Dios me habló estando en el ministerio Rey Jesús. Ante muchas palabras, como vieron, y los que pudieron ver el video completo, que el Señor me dio. Y posteriormente también saca un video en donde
él sale disculpándose diciendo que él no quiso decir esto. Entonces, ¿cómo así? Según Mateo 24, vendrán falsos maestros, falsos profetas, y hablarán y dirán que allí está el maestro, allí está el Señor, hablarán con falsedad. Este hombre está diciendo, yo no quise decir eso. Pero ¿cómo así? Luego no era que estaba profetizando. Él estaba profetizando diciendo que él vio al Paracletos en una visión y que era un perro blanco con ojos azules. Pero lo impresionante de todo esto es que, por ejemplo, yo he recibido comentarios como el comentario que voy a mostrar a continuación. Y en ese comentario, un hombre me dice que cómo me voy a meter con el ungido de Jehová, cómo me voy a meter con el Señor, ¿quién soy yo para juzgar a una persona como estos pastores o estos hombres que supuestamente son hombres de Dios? Pues bueno, yo simplemente me rijo la escritura. ¿Cuál es el don de sabiduría y cuál es el don de ciencia? ¿Sí? Antes de pasar el último video acerca de la profecía que le hace a Wanda Rolón, quiero hablarles un poco acerca del don de ciencia y el don de sabiduría. Entonces, el don de sabiduría es el don en el que usted sabe qué hacer, sabe de qué manera actuar ante determinada situación, ¿cierto? De una manera lógica, coherente, pero sobre todo motivado por la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de sabiduría que yo les quiero ofrecer a ustedes, por ejemplo, es el rey Salomón, el hombre que no le pidió a Dios riqueza, sino sabiduría, ¿cierto? Y Dios se la dio en abundancia. Este hombre tenía el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios mismo. Incluso los grandes reyes de antaño, hombres de renombre, la reina de Saba, ella vino a consultar la sabiduría del rey Salomón. Y que, por ejemplo, en este caso, hay un ejemplo que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos de 16 al 28, en donde se le vienen dos mujeres rameras y se acercan a él y le dice la una a la otra que una de ellas tenía el bebé, o sea, juntas tenían un bebé, y una de ellas ahogó el niño por accidente. Entonces le quitó el niño a la otra. Y una alegaba que el hijo era de él y la otra alegaba que el hijo era de ella. Entonces el rey Salomón dijo, tráigame una espada. A lo que le trajeron la espada, dijo, corten el niño por la mitad y denle una parte a la una y denle la otra parte a la otra. Entonces, la que era la madre del niño dijo, no, el niño no es mío, entrégueselo a ella, que se quede ella con él. Entonces, el rey Salomón, ¿qué dijo? Entréguenle el niño a esta mujer que dice que no es la madre de él. Entonces, porque él está diciendo, porque esta mujer está renunciando a su hijo por amor. O sea, verdaderamente esta mujer es la madre del niño. Entonces dice que todo el pueblo de Israel, de hecho en el versículo 28 dice ahí que todo el pueblo de Israel se asombró por la sabiduría de Salomón. Entonces, el don de sabiduría o la sabiduría que da Dios se revela o se refleja en la forma en la que usted actúa, obviamente motivado por la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir e instruir, de manera de que el varón de Dios sea perfeccionado y preparado para toda buena obra. Entonces, el don de sabiduría viene por el leer la escritura, por prepararse en la escritura, por escudriñar la escritura. También de la misma manera, como no lo puedo sacar porque en el texto de 1 Corintios capítulo 12 está refiriéndose netamente a que el don de la sabiduría viene ahí al lado del don de ciencia. Entonces, cuando vemos acá en el versículo 8, dice lo siguiente, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Note lo siguiente que está diciendo acá, a otro palabra de ciencia, en donde la palabra de ciencia obviamente no es nada de lo que están diciendo estos hombres, porque según estos hombres la palabra de ciencia es, yo veo en determinadas personas una experiencia de Dios, o sea, llego a una iglesia y estoy viendo que el pastor está en determinado lugar, en donde Dios le está dando determinada cosa, un cetro, algo grande a este hombre, o en donde yo estoy viendo cosas del pasado, cosas del futuro, cosas del presente, en donde yo estoy viendo cosas que le van a suceder a este tipo, como le está diciendo, por ejemplo, a Guillermo Maldonado, que ve un hombre con una apariencia de determinada manera, que está en determinado lugar, en donde le va este hombre a entregar un vehículo, ¿sí? Un Mercedes, qué cosas, ¿no? Entonces, obviamente, a estas tipos de cosas yo le llamo adivinación y clarividencia. Esto no es otra cosa, esto no es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? El conocimiento de Dios a través de la escritura y que ese conocimiento le sea revelado a las personas. Como por ejemplo, el apóstol Pedro en algún momento el Señor le dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? El apóstol Pedro ya le había revelado el Espíritu a él que él era el Cristo, el Mesías.
¿cierto? Entonces, ¿qué le dice el Señor Jesús a Pedro? Le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Otro ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el don de ciencia. ¿Por qué? Porque era un hombre que a través de la escritura, Dios le reveló toda la doctrina que tiene la iglesia en la actualidad. Era un hombre que leía la escritura, leía, ¿qué tenía el apóstol Pablo en su mano? Tenía el Tanakh, Torah, Nevin y Ketuvim, leyes, profetas y escritos. O sea, tenía el Antiguo Testamento, que es el documento o el texto de los judíos hasta el sol de hoy, la Biblia de los judíos. ¿Sí? Entonces, él no tenía el Nuevo Testamento, él no tenía ni los evangelios, él no sabía ni siquiera que las cartas que él estaba dirigiendo a las diferentes iglesias, a su compañero y muchas de las personas que le sirvieron a él, que esas cartas iban a servir para que en el día de nosotros tuviéramos doctrina. Este hombre obviamente tiene el don de ciencia. O sea, es aquella persona que lee las escrituras y al leer las escrituras, Dios abre las escrituras mostrando a su hijo a través de las escrituras. Ese es el don de ciencia. Entonces, el don de sabiduría es aquella persona que sabe actuar frente a determinada situación. Y el don de ciencia es el conocimiento de Dios aplicado a diferentes situaciones. En este caso, su iglesia. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra, pero Dios le da a cada uno de una manera diferente. En la actualidad, todos quieren tener todos los dones, ¿sí? Por ejemplo, este video que va a mostrar a continuación, una mujer que se va a llamar apóstola, aparte de eso, profeta y pastora, la señora Wanda Rolón. Este hombre se le presenta y empieza a hablarle de parte de Dios, empieza a decirle, yo te veo en determinado lugar, en una carpita. Te vi en determinada forma, estabas en una carpa, ahora estuviste en un templo, te tuviste que salir del templo, estuviste en otro lugar. Incluso el hombre dice, y vi una palabra profética que te dio un tal, y casi no lo sabe pronunciar, qué cosa, ¿no? Entonces, lo curioso es que todo este tipo de cosas son cosas que se pueden ver por las redes sociales, pero este hombre, supuestamente Dios le está revelando con el don de ciencia y el don de profecía. Y aparte de eso, le dice que ella es la explicación de por qué está escrito Hebreos capítulo 11. O sea, hágame el favor. Eso es una de las Para mí es un privilegio profetizar y decirte esto de parte de Dios. Y para que sepas que Dios que te está hablando. El Señor me hace ir muchos años atrás. Yo estoy atravesando hasta el 89, donde yo nací. Pero más atrás del 89, dice Dios. Me paro en el 89, pero arriba de tu cabeza, apóstol, estoy viendo 1983. Dice Dios, puse jerarquía en tus hombros. Y aunque con lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré yo. Arramanza, eres una mujer de fe y vas a ser conocida por una fe loca. Ninguna generación se va a olvidar de usted, porque lo que comenzó con $10 y con $1000, solo una loca puede creer que un templo se puede construir con $10. Mira, yo no había ni nacido, para el que quiere cuestionar. En el 83, dice Jehová, un ramaya, en una pequeña carpita, como sanda, esto se llama 7 horas, y así comenzaste con 7 personas, pero dice Jehová, yo estuve ahí desde el principio y estaré hasta el final. Un ramaya. No sé por qué Dios te va a decir esto, pero veo la palabra gracias. Dios es Dios y Él no necesita agradecer a alguien, pero hay momentos que Dios es tan loco que dice gracias. Tu esfuerzo, tu entrega, tu sacrificio. Ya entiendo por qué existe Hebreo 11 y está el salón de la fama donde Dios honra a los que les honran, porque en medio de muchos ataques, persecuciones, Dios estuvo ahí en cada transición. Una carpa con otra carpa, un templo, cuando tuviste que abandonar un templo para ir a otro. Me voy a meter más profundo. Yo no conozco, pero el Señor me está mostrando un hombre que te habló en esa transición. Eso tiene muchos años, pero en esa transición hay algo como un profeta loco que te digo, cuando tú creíste que había llegado ya a la cúpide de un templo, tal vez a casi de 2500, 2000, tantas de personas, llegó un profeta casi con un apellido que puedo ver en el espíritu como Montesis. Y en ese momento él abrió su boca y te dijo, dice Dios, que no es aquí, que ahora tienes que irte. Y es ahí donde ese lugar se convierte entonces en lo que es la academia, la preparación. Eso es una de las mayores estupideces. Mire, de verdad, no quiero sonar mal con ustedes, pero esto me parece a mí un descaro. O sea, ¿cómo le va a atribuir a ella Hebreos capítulo 11? En donde los héroes de la fe, cuando usted lee en el libro de los Hebreos, usted puede notar algo indispensable que dice ahí, estos siendo aserrados, encarcelados, murieron apedreados, fueron despreciados, menospreciaron su vida hasta la muerte. Dice, Dios no se avergüenza de ellos, porque ellos no estaban esperando una patria hecha por manos de hombres, la cual es terrenal. Estaban esperando una patria hecha por Dios.
la cual es celestial, la cual es Jesucristo. Entonces, esta es una predicadora de la prosperidad. Este señor Moisés Bell es muy conveniente. Entonces, obviamente, miren, yo quiero decirles a ustedes de la siguiente manera: el profeta en la actualidad debe profetizar la palabra. Profeta ya no hay como el Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas anteriormente a través de sus siervos los profetas, hoy habla a través de su Hijo. Incluso él dice que él es mayor que los ángeles en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Dice que Cristo se hace mayor que los ángeles. O sea, ya no hay más revelación. Obviamente hay unos comentarios que me hacen a mí que me hace falta revelación, que obviamente hay más profetas, pero díganme ustedes una cosa: aquella persona que me critica a mí, si usted escucha a este señor que compara el Espíritu de Dios al Paracletos con un perro blanco con ojos azules, ¿será que a mí es el que me falta visión? ¿O le falta visión a este señor? ¿O le falta visión a usted al no leer la Escritura? Quiero compartirles a ustedes esto porque me parece muy delicado. Muy delicado porque en la actualidad las personas creen que estos hombres tienen el conocimiento. De hecho, la semana pasada subí un video en donde hablaba de Lindsey Font. Y esta mujer, mejor dicho, Dios le mostraba a los hombres en el computador, masturbándose, haciendo cualquier cantidad de cosas. Le mostraba a otro hombre de determinada manera, en un lugar que por causa de eso estaba en la cautividad. Mire, estos mismos discursos los metieron en algún momento la señora Ana Méndez Ferrer y Rebeca Brown, en donde estas mujeres decían ellas que tenían el don de ciencia, el don de visión, que eran profetas, que eran pastoras. Mejor dicho, estas señoras tenían todos los ministerios. ¿Esto que demuestra? La necesidad de estos hombres de exaltarse a sí mismo. Usted me puede decir: no, pero ¿cómo se va a meter con un hombre de estos tan utilizado? Dígame una cosa: ¿en dónde en la Biblia me dice a mí que el Espíritu Santo, el Paracletos, es un perro blanco con ojos azules? ¿En dónde el Señor Jesús, cuando estuvo hablando con sus discípulos, con los escribas y fariseos, con las personas, incluso con las personas que él más visitaba y frecuentaba, en donde el Señor les prometió una carroza con 30 o 40 caballos? No, aquí a este señor le está prometiendo un Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces, este hombre utiliza muchos nombres, y al utilizar muchos nombres, o sea, por ejemplo, le dice a determinado pastor: yo veo un nombre, ese nombre es Carlos, y este hombre Carlos es un hombre que está cruzando la calle, y al cruzar la calle hay un McDonald's, y al cruzar la calle ve al McDonald's y se va hasta el McDonald's, se compra un McCombo y viene y te lo entrega a ti. Entonces, el Guillermo Maldonado se decía: ay, sí, a mí me entregaron ese McCombo, ¿sí? Entonces, automáticamente todo el mundo aplaude. Y a esto le llaman don de ciencia y don de profecía. O sea, esto es absurdo. Usted me puede criticar a mí, me puede decir lo que quiera, pero coloqué el comentario ahí porque me parece a mí absurdo que me estén diciendo que me haga falta revelación, y que pues en realidad, ¿cómo me atrevo a hablar en contra de siervos de Dios como ellos? Pero en realidad es que es absurdo lo que ellos están haciendo, ¿sí? Entonces, este hombre llamado Moisés Bell, si usted ve predicaciones de él, si ve iglesias como por ejemplo la de este señor Guillermo Maldonado, que ese señor no es un pastor, ese es un lobo disfrazado de oveja, esta señora Wanda Rolón, que es otra predicadora de la prosperidad, hágame un favor: si usted se quiere un poquito, si quiere su alma, y si verdaderamente tiene un poco de comunión con Dios, que yo espero que tenga usted mucha, hágame un favor, coja y corra a ese lugar. Deje de escuchar a estos hombres. Esa es la comezón de oír que habla la Escritura. En los postreros tiempos se levantarán muchos con comezón de oír. ¿Por qué comezón de oír? Porque usted quiere oír lo que usted quiere oír. La comezón suya es porque quiere algo que le agrade al oído, ¿sí? Usted quiere algo que le fascine a su oído, ¿sí? Y eso le va a causar una cosquilla a su oído, y usted se va a sentir satisfecho con eso que le están diciendo estos personajes. Pero le hago yo una pregunta: si está en la Biblia, es verdad. Pero si estos señores dicen cosas que no están en las Escrituras, pues no es verdad. Recuerden, el don de sabiduría es cómo actúo frente a una circunstancia con la forma de Dios, con la forma de Jesús. ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué dice la palabra que hizo Jesús? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el Señor Jesús nunca se defendió. Él sabía que tenía la razón. ¿Por qué? Porque la sabiduría, el conocimiento y la razón lo acompañaban. Entonces, cuando usted es sabio, dice: difícilmente el justo corregirá al sabio. Eso es sabiduría. Y el don de ciencia es la forma y el conocimiento de Dios aplicado en mi vida diaria. O sea, me explico. Si yo tengo una situación en donde yo no sé qué hacer,
yo la debo buscar ¿en dónde? En la Escritura. Y conforme está puesto en la Escritura, en este caso, por ejemplo, si tengo dudas acerca de la salvación de mi alma, yo que tengo que ir a la Escritura. Y si la Escritura dice que soy salvo por gracia, no por obras, y Dios me revela a mí, me muestra a mí a través de las Escrituras que Él pagó y que somos justificados por la fe y que ya no hay más pago por el sacrificio, en ese momento yo ya tengo el don de ciencia. ¿Por qué? Porque en ese momento está reposando sobre mí la Escritura. La palabra está tomando mi vida y me está haciendo poseedor de algo que yo nunca merecí, que es la salvación. Entonces, no es lo mismo que usted compare esto con lo que está diciendo este señor, que es que habla nombres, que pronuncia lugares, que ve carros, que ve a perros. No, eso no es ni profecía ni don de ciencia. Entonces, somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, compartir, dale like, que con esto nos ayudas enormemente. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.